la historia del rico y Lázaro, ¿se acuerdan ustedes? Zebulón, Neve o Néneve y el pobre, el mendigo llamado Lázaro. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la confesión del apóstol Pedro, sobre una pregunta que le hicieron a Jesús, o Jesús le hizo a ellos de que qué pensaba la gente de él, y en última los confrontó a ellos y le dijo, bueno, sí, la gente dice que Elías, que tal cosa y tal cosa, pero ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y ahí viene esa respuesta maravillosa del apóstol Pedro, cuando dijo, tú eres el Mesías, el Cristo. Y el Señor le dijo, Pedro, eso, para que tú lo digas, o cualquiera, se necesita una revelación sobrenatural. Eso no te lo reveló ningún hombre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y estuvimos analizando esa declaración de que Jesús dijo que las puertas del Hades, o de la muerte, o del infierno, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y esto tiene que ver con la introducción que hice en la oración, porque tenemos que entender que la iglesia también tiene poder. Hay un poder, un legado que el Señor le ha depositado a la iglesia, los dones del Espíritu, por supuesto, ahí está el don de sanidad y capacidades sobrenaturales, solamente la iglesia lo puede hacer. Entonces, con esos dones es que enfrentamos toda fuerza del enemigo, porque nuestras armas no son carnales, dice el apóstol Pablo, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si solo esas armas pueden vencer a un ente espiritual como lo es Satanás y sus demonios, y a su vez, pues, el poder para afrontar situaciones propias de la vida, en cualquier área, en la familia, el trabajo, seguridad en todos los ámbitos, en la calle, en la casa. Es decir, nos cubre como llamémoslo así, un manto de una nube, en donde el Señor, como dice la palabra, si nos cobijamos bajo sus alas, Él nos cubre con esas alas, nos guarda. De hecho, la vida nos ha enseñado de que la vida tiene sus situaciones complicadas, difíciles, hay que afrontarlas, creyéndole al Señor que todo tiene un propósito también. Pero en definitiva la iglesia es el único ente sobre la tierra con esas habilidades o capacidades sobrenaturales. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Porque naturalmente, en lo natural, nadie puede reprender un demonio, en lo natural nadie, al orar seguramente no va a ocurrir nada, pero con el poder, cuando dijo Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, eso marcó la pauta de la iglesia, desde la iglesia primitiva, y eso está vigente todavía hoy en día. Creo que alcancé a decir que la iglesia ha tenido fracasos a lo largo de la historia, unas por desobediencia, pecados, otras por desalinearse de la voluntad de Dios. Pero a pesar de todo eso, la iglesia del Señor va a prevalecer. Sí. Creo que lo terminé diciendo así el domingo pasado. La iglesia va a prevalecer. Eso ténganlo por seguridad. Usted es la iglesia, usted es miembro de la iglesia, de manera que eso indica que yo voy a prevalecer, usted va a prevalecer. Esas son cosas que en este tiempo pues nos ayudan muchísimo a afirmar nuestras convicciones, nuestra fe, porque vemos tantas cosas y no tan buenas, que si no los miramos con la óptica de reino, eso tiende a debilitarnos, a desajustarnos del camino y nos volvemos pesimistas, nos volvemos las cosas muy pesimistas. Ah, pero es que no hay trabajo, pero es que no, la pandemia, que la salud, que no sé qué. Y empezamos a alimentar nuestra mente con esas cosas negativas
Y eso atenta contra la fe, es un atentado a la fe. Entonces yo asumo que cada uno en sus luchas eh, acude a lo que la Biblia nos manda, acudir al Señor. Está alguno cansado, dice el Señor una vez hizo su invitación, están ahí entre ustedes cansados, incluso amargados de la vida o decepcionados, dice, venid a mí, dice el Señor, venid a mí y yo los haré descansar. O sea que el único verdadero descanso lo vamos a encontrar es en el Señor. Y la única respuesta a nuestros problemas y nuestras necesidades, allí también lo vamos a encontrar. El oportuno socorro lo vamos a encontrar también en él. Entonces, con ese contexto, vamos a hoy a hacer otra consideración. Es una escritura maravillosa. Yo pensaría que una de las más maravillosas de la escritura. Y dan cuenta de esa escritura Mateo, Marcos y Lucas, Juan no, y tiene que ver con la transfiguración de Jesús. Es un evento, yo digo que maravilloso por lo que ocurrió ese día y porque vemos ahí también algunas lecciones para aprender para este día, para el día de hoy, para la situación que estamos afrontando sobre qué y sobre quién ponemos la mirada. Y lo vamos a leer según la versión de Marcos, porque tiene un detalle que no tiene ni Mateo ni Lucas. Reina Marcos Valera. 9, Reina Valera, Marcos 9, versículo 2. Y fíjense, viene después de la confesión de Pedro. Viene después de la confesión de Pedro. En el capítulo 8 eso lo vimos ya. Y en el capítulo 8 ya, después de la confesión de Pedro, lo que el Señor hizo con los discípulos fue, dice que Jesús anuncia su muerte. Jesús anuncia su muerte. Y entonces se viene este evento, ahí en lo sucesivo el de la transfiguración, y dice según San Marcos, 6 días después, Lucas dice aproximadamente 8 días después, no es que haya contradicción, sino que el tiempo era de una semana aproximadamente. Jesús tomó a estos tres personajes, mire, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, acuérdense. Y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Sí? Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Así que ni el FAB, ni el top, nada de eso puede hacer los vestidos tan blancos y tan limpios y tan relucientes como estos. Y en el verso 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramaditas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. La otra versión dice, a él obedeced. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino Jesús solo. De ahí donde nacen los Jesús solos, ¿será? No. Y descendiendo a ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Ojo a la prevención, Jesús les prohibió a ellos. Sobre un tema muy particular, que es el que vamos a considerar también hoy.
Y descendiendo de ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahí hay un detalle muy importante y tiene que ver con la razón por la cual Jesús hizo esto, de separar a estos tres discípulos en particular, ir al monte, transfigurarse. Él tenía la intención de enseñarles algo, de mostrarles algo muy importante, no solamente para la vida de los discípulos, sino también para la vida de la iglesia hoy. El verso 10 dice que ellos, fieles al mandato, dijeron y guardaron la palabra entre sí, aunque discutieron de qué sería aquello de resucitar de los muertos. No les calaba, ¿no? Eso no les sonaba todavía. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero digo que Elías ya vino, pero atrasadísimos. Y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Ahora, Mateo y Lucas hace una aclaración que no la hace tanto Marcos, que cuando habla del Elías que vendría, se refirió a Juan el Bautista. ¿Quién dice Marcos? Mateo y Lucas. Marcos no lo dice exactamente, Mateo y Lucas sí lo dicen que Elías ya vino. Entonces dice que los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Entonces, esta palabra tiene algo extraordinario en el sentido de que ocurre algo maravilloso. Es decir, Jesús se le mostró a los discípulos con esa naturaleza, llamémoslo así, celestial. Él les reveló su verdadera naturaleza. Dice que su rostro cambió, sus vestidos cambiaron, es decir, adoptó una imagen que solamente es posible verlo en la esfera celestial. Y cuando él lo hace, tiene la intención de que los discípulos comprendan su verdadera dimensión, su verdadera naturaleza. Es decir, Jesús se reveló, podríamos decirlo de otra manera, él se reveló a los discípulos en su real dimensión. Es como si yo dijera, wow, y yo que lo veo todo, ellos andando con él todos los días, con sandalias, con su atuendo típico de un judío, de un hebreo, a veces sin diferencia con cualquier otro, ¿sí? Hablando, conversando, comiendo, riéndose, como ellos, y aquí de pronto él asume una forma que los espantó, realmente los espantó, dice que ellos estaban espantados, al punto de que Pedro ni sabía lo que decía, el pobre Pedro. Pero también la historia, de acuerdo a lo que hemos leído, nos ubica un poco muy parecido en algo a lo que ocurrió en la escena esa del rico y Lázaro. Es decir, aparecen unos personajes como, por ejemplo, Abraham, ¿sí? Y aparece el Lázaro y aparece el rico ya en otra esfera, también en otra esfera, en otra dimensión, que le podríamos llamar una dimensión espiritual, que allá es normal, pero para nosotros, excepto que se abra esa ventanita, no lo vamos a poder vislumbrar. Y entonces aparece Abraham, y si usted se echa un poquito para atrás, Abraham había muerto miles de años atrás, pero miles, ¿cierto?
Y en esta escena aparecen dos personajes también, que ya habían muerto y los podemos incluso fechar, si se quiere, como para darnos una idea. Digamos, por ejemplo, aparece Moisés. Para el tiempo de Jesús, aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Y si hablamos del profeta Elías, 750 años antes de Cristo, porque pues Elías vivió en el tiempo, por ejemplo, del rey Acab. Me acuerdo que él se encontraba con el rey Acab. Aproximadamente entre 700 y 750 donde ocurre todo esto. Y aparecen en esta escena de una forma muy normal, muy natural. Repito, en la esfera celestial eso es muy normal. Pero para nosotros es algo sobrenatural, porque ¿cómo así que una persona que murió hace 1400 años y una que apareció 750 años antes de Cristo, ahora aquí aparece hablando con Jesús? Y dice la escritura revela de qué estaban hablando. Estaban hablando del cumplimiento de la ley y los profetas en la persona de Jesús, y estaban hablando de su muerte y de la resurrección, concretamente. Pero llama también la atención es que en ningún momento estos dos personajes interactúan ni con Pedro, ni con Jacobo, ni Juan. Hablan es con Jesús. Por lo menos eso se puede deducir de la escritura. Y eso es relevante, ¿no? Porque pues hoy cuando vivimos en una cultura en donde los vivos hablan con los muertos y los invocan y les piden favores y milagros, igual que en la escena del rico y Lázaro, no se puede acceder a ellos. No se puede. Excepto por la palabra profética que ellos escribieron, que está registrada en las escrituras y que era la voluntad de Dios en su momento, o algo que se escribió como la ley de Moisés para que trascendiera hasta los últimos tiempos. Pero no hay esa interacción. No interactuaron nunca Pedro, Juan y Jacobo ni con Elías ni con Moisés, sino hablaron con Jesús. Los discípulos tuvieron el privilegio de ver esa escena y cuando hicieron lo que tenían que hacer en un corto tiempo, desaparecieron de la escena, y cuando los discípulos miraron se encontraron nuevamente con Jesús otra vez. Ahora, hay otro evento que está en el Antiguo Testamento que es muy parecido a lo que ocurrió en el monte de la transfiguración y tiene que ver con el monte Sinaí, cuando Moisés, Moisés es un personaje que aparece en estos dos eventos, aparece en la ley, en la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Moisés es humanamente hablando, es el personaje principal, y aparece también aquí en el otro monte. Es decir, que si usted revisa muy bien Éxodo 19, 20, revisa Deuteronomio 6, donde hay un recuento de todo esto de la promulgación de la ley en el monte Sinaí y cómo ocurrieron esos eventos y todo lo que ocurrió en el monte. Así rápidamente les digo, lo leí, lo releí, a ver si había un paralelo ahí entre los dos eventos, entre la transfiguración en el monte alto y lo que ocurrió en el monte Sinaí, y encuentra uno ciertas similitudes. Por ejemplo, era un monte alto, en ambos es un monte alto. En ambos aparece Moisés, se le agrega Elías. Bueno, dicen que Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Válido, yo no discuto eso y creo que tienen razón. Y en el monte de la transfiguración también ahí aparece una luz, en el monte Sinaí, eso es una cosa espectacular. Dios baja al monte, habla con Moisés de la misma manera como Jesús estaba hablando con los discípulos, y Dios le da la ley a Moisés, ¿sí? En la escena aparece algo brillante, una luz, aparece una nube. En el monte Sinaí también apareció la nube. Y la nube, leí algunos comentarios sobre esto de la nube, tiene que ver con lo que los teólogos y los intérpretes llaman la Shekinah. Viene a ser
la presencia de Dios en medio del pueblo, que lo vamos a ver en el monte Sinaí. A partir del monte Sinaí vamos a ver esa nube recurrentemente guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Esa nube aparece muy seguido. Y esa nube es la presencia de Dios que va delante del pueblo para mostrarles el camino, para mostrarles que Dios está en medio de ellos. Jehová está aquí. Y en el monte de la transfiguración aparece la nube también, y es la Shekinah, es la presencia de Dios porque inmediatamente se oye su voz. Es decir, en el monte Sinaí, Dios hablaba, el pueblo lo oía, Moisés la escuchaba y transmitía lo que Dios decía al pueblo. Bueno, acá apareciera como en miniatura, ahí está Dios hablando en la nube, está el Hijo, apareció Moisés, y Pedro, Jacobo y Juan vienen a representar como el pueblo, vienen a representar como la gran multitud, en este caso son ellos tres, pero esto creo que es más amplio, esto tiene que ver ya con el pueblo que es la iglesia, en donde Dios le habla a través de alguien y le transmite un mensaje. Y tiene una intención el Señor al hacer la transfiguración y hablarles de la resurrección, es decir, muerte y resurrección, y tiene el Señor una intención, una palabra para darle a su iglesia, para que su pueblo, en la hora de la dificultad, en la hora de la prueba, en la hora de la duda, en la hora de la pandemia, tenga de dónde afirmarse, tenga de dónde cogerse, agarrarse y no desmayar. Entonces, cuando vemos la intención de Jesús al hacer eso, él tomó la iniciativa y fue y lo hizo, y potestativo de él, que no fue con todos los discípulos, sino solo con tres, era suficiente. Pero el mensaje queda claro aquí, registrado en las Escrituras, para que nosotros hoy, de la misma manera, lo tomemos como si lo estuviéramos viendo literalmente. ¿Sí? Y cómo el Señor le hablaba a Moisés y dice que el monte tronaba, eso había truenos, voces, sonaban los cuernos de, ¿cómo se llama? Los chofar, sonaban los chofar, el monte, dice que el monte humeaba por la presencia misma del Señor, y Moisés estaba espantado y el pueblo lo mismo, y el pueblo decía, Moisés, es mejor que tú hables con Dios y nos digas lo que Dios dijo, porque si nosotros, si nos acercamos por ahí, vamos a perecer definitivamente. Acá es algo parecido. Ahí está, ahí no está, diríamos en este caso, Dios como tal, como en el monte Sinaí, pero aparece Dios encarnado en el monte de la transfiguración. Es decir, y mire que su presencia se vuelve gloriosa, temible para los discípulos, espantosa para los discípulos, gloriosa pero espantosa, parece una contradicción, ¿no? Pero es decir, que la presencia de Dios cuando se manifiesta infunde ese temor reverencial a nosotros los seres humanos, sobre todo seres caídos, aunque redimidos. Pedro, Señor, hacemos 3 cabañitas, nos vamos a quedar por una semanita, ¿cuánto tiempo? El pobre no sabía ni qué lo que decía. ¿Mm? Y ese es tal vez el impacto que quiero resaltar, que debe producir en nosotros al abrir la escritura y obtener la revelación de esta escritura, de que, de que Jesús sigue siendo ese ser maravilloso, celestial, Dios hecho hombre, magnífico, magnífico en santidad, en poder, en capacidad y también en amor, porque pues todo lo hace por amor. Y su figura asumió esa naturaleza divina, plena, celestial. Los discípulos lo pudieron ver y al punto de que 3 de ellos lo escriben aquí dan testimonio de ello en la Biblia, ¿cierto?
Ahora más adelante les voy a dar dos versículos donde tanto Pedro como Juan, que estuvieron en el monte de la transfiguración, cuando escribieron, y Lucas, aunque Lucas no estuvo directamente como discípulo de Jesús, sino posterior, más en el tiempo del apóstol Pablo, y escribieron, y nos dan todavía el testimonio de que ese hecho es cierto, forma parte de los fundamentos de nuestra fe, de ese Jesús encarnado, pero maravilloso y glorioso. Eh, la duda asaltó durante mucho tiempo a los apóstoles respecto a la persona de Jesús. Por ejemplo, me acuerdo cuando en uno de los episodios de la barca, los discípulos hacían esta pregunta: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Andaban con él, comían con él, dormían con él y tenían esta pregunta: ¿y quién es este que hasta los vientos, el mar y las olas le obedecen? Jesús había dicho: calma, calma. Y no pasó mucho tiempo. Inmediatamente recibieron la orden, los mares se calmaron y los vientos se callaron. ¿Y quién es este? Pues este es Jesús, el Hijo de Dios, el que se hizo hombre por amor a nosotros, para afirmarnos, para revelarnos el amor del Padre, porque ese fue uno de los mayores ministerios es mostrarnos a Dios como Padre. Ya no los llamaré siervos, sino mis amigos, dándonos esa confianza, esa certeza de que con Dios, a través de Cristo, estamos reconciliados con el Padre nos ama y que nos podemos acercar confiadamente, como dice la Escritura, al trono de la gracia. Juan dice, pues, si andamos en luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si eso ocurre, tenemos comunión con el Padre y los unos con los otros. Pero esta escena de la transfiguración a mí realmente la tomé precisamente como tema para ver, porque realmente me impresionan uno, cuántas veces no habrá pasado por esa escritura, la había leído, pero lo vio de una manera muy natural y no le dio esa dimensión que realmente el Señor Jesús, al hacerlo, quería imprimir en su discípulo, ahora en la iglesia, porque esta escritura, esta revelación, está tan vigente como cualquier otra escritura. Y que de cual Moisés, cual profeta de la antigüedad, como Elías, esa escritura tiene la misma intención que cuando ocurrieron los acontecimientos, no tiene otra intención, es revelarnos a Cristo en su real dimensión, para que lo conozcamos tal como Él es. Para que no nos demos la idea de que ese Jesús simplemente humano, como lo describen de pronto en el mundo secular. Así, maestro, un tipo bueno, dicen algunos, un tipo más bueno, hizo obras de caridad, es decir, lo ponemos al mismo nivel de nosotros, porque esas cosas buenas, pues también las puede hacer cualquiera. Ahora estábamos hablando por ahí que Ardila Lule hacía cosas de esas obras de caridad muy buenas. Se dice por ahí que no hay muerto malo, pero el hombre las hacía. Entonces, Jesús quería mostrarse en un escalón, en el escalón, en la dimensión real. Dios encarnado, con gloria, con majestad, con poder, con autoridad. Ahora, ellos escucharon una voz, y es la voz del Padre en este caso. Y lo que la Biblia revela de la voz que se escuchó, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, aprobando delante de los discípulos la obra de Jesús.
sumisión. Igual cual Moisés, que el Señor le hablaba, le daba los mandamientos y el pueblo tenía que obedecerlo. La misma forma, la misma figura. La voz que se oyó desde los cielos le dijo a los discípulos, porque le habló a ellos, le dijo, a él oíd. Ahora, estos discípulos ya tenían toda la ley, se la sabían incluso de memoria. Lo único que necesitaban era una pequeña confirmación de qué era lo que tenían que hacer. Oír, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me acordé ahora de Juan 10, 12, por ahí, sobre la enseñanza del pastor de las ovejas, ¿no? A él oír, a él obedecer, como dice la otra versión. Seguirlo a él, hagan todo lo que él manda. Cuando Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece aún su propia vida, no es digno de mí. Es lo mismo, de otra forma, pero tiene el mismo mensaje, el mismo tenor. Obedecerlo a él, seguirlo a él, amarlo a él, por lo que él es. Porque es que hoy en esta sociedad mercantilista, aún dentro de la iglesia, a Jesús les interesa no tanto por lo que él es, sino por lo que él hace, lo que puede hacer por mí. Entonces, van a los cultos, a las reuniones, van a los encuentros, seminarios, todo lo que usted quiera, no tanto por lo que él es como persona, Dios, sino por lo que él hace, porque me bendice, porque me sana, porque me libera, porque me guarda, porque me ayuda a conseguir trabajo, el amuleto que yo llamo de la buena suerte. No. ¿Alguien abrió por ahí un micrófono? Abrió el micrófono. Ya. Está bien. Sí, por ahí alguien abrió un micrófono, pero se quedó dormido igual como estaba antes. Sí. Fue que hizo el dedo así y chuzó. O fue Emilia o Matías, seguro. Emilia. Dice, oiga, entonces, esta escritura, mira, para que se den cuenta cómo Pedro y Juan dieron testimonio de este evento después en sus cartas, cuando le escribían a la iglesia para animarla, dependiendo de la situación que viviera cada uno. Segunda de Pedro 1:17 dice el apóstol Pedro, 17 al 18. En Reina Valera la podíamos poner ahí en pantalla para que la veamos. ¿Cómo da testimonio él de este evento? Dice, y nosotros, Pedro dice, ¿dónde está? No, segunda Pedro 1:17. Segunda Pedro. No, ahí está. 1:17. Dice, pues, cuando él recibió de Dios, mire lo que dice Pedro, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si ustedes se acuerdan, estas mismas palabras ocurrieron cuando se bautizó el Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, es un evento muy parecido también. Dice el apóstol en el 18, y nosotros, y ya nos incluye a nosotros también, porque ya yo lo supe, ya yo lo vi, esa escena ya yo también la puedo ver. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Después habla de la palabra, fíjate, ahí viene ya como a representar a Elías. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos una palabra inspirada dando testimonio nuevamente de ese evento. Y Pedro dice, yo estaba ahí. Juan, si uno mira Juan 1:14, Juan 1, el que escribió el Evangelio, ese Juan estuvo allá. Sí, me equivoco. Había cuántos Juan había entre los discípulos, me entró la duda ahora. Bueno, pero Juan, el evangelista dice, y nosotros vimos su gloria, en el verso 14. Dice él, y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, repito, en la escena aparece Moisés, la ley, Elías, los profetas, y Jesús, la gracia. O sea, el cuadro completo. Ahí mostrando el cuadro completo. Ahora, para reflexionar un poco, pónganse a pensar. Ustedes que han leído no sé cuántas veces los evangelios, sobre todo lo que tiene que ver con, han visto películas incluso, sobre la muerte y crucifixión y resurrección de Jesús. Pónganse a pensar. ¿Qué pasó con los discípulos cuando ellos vieron a Jesús clavado en la cruz y muerto? ¿Qué pasó con su fe, con su ánimo, con su esperanza? ¿Qué pasó? ¿Cómo quedaron ellos chocados, groguis, por el evento? Es decir, los impactó de tal punto de que la idea por la forma como lo vieron morir y todo lo que usted pueda pensar de eso, ellos quedaron cero. Y quedaron tan cero al punto de que después de pasado todo este evento, ellos cada uno quisieron volver a su vida normal. Sí, no, esto se acabó. Y la idea de ellos era esta. Cuando en el camino a Emaús, y nosotros pensábamos que él era el que iba a restaurar el reino de Israel. Y ahora ya hace 3 días que está muerto. Aunque por ahí andan unas locas diciendo de que resucitó. Es decir, estaban tan chocados que no les cabía en la cabeza la idea de la resurrección. Y pienso que esa era la intención de Jesús en el monte de la transfiguración, porque el tema que trataron, ¿cuál fue? Ahí dice la Escritura que el padecimiento y la resurrección. Entonces, el Señor se anticipa al evento, les anuncia la muerte, les anuncia el sufrimiento, pero les anuncia también la resurrección, tanto que les prohíbe y les dice, no vayan a hablar de esto sino hasta cuando yo resucite de entre los muertos. Así que Jesús tenía una intención muy clara cuando hace ese evento de transformarse y de hablarles y escuchar la voz de Dios en el Monte Santo. Ahora, si yo digo, ¿cuál será la intención de Dios o del Hijo o del Espíritu Santo hoy a la iglesia del Señor al revelarnos literalmente la misma Escritura? ¿Cuál será la intención? Pues lo mismo, afirmarnos, decirnos, muchachos, esto es real, esto no es un cuento. Es decir, yo sé que, como dicen por ahí, las papas se están quemando, las habas se están quemando, pero tengan confianza, tengan fe. Como le decía, yo he vencido al mundo. Yo estoy venciendo y venceré. Y ustedes conmigo son más que vencedores. Pablo decía de otra manera, pero me agarro de ahí. Entonces, cuando vemos la intención de Jesús en hacer esto y prepararnos precisamente para ese evento de la resurrección, y habiendo incluso ocurrido la resurrección, los que menos creían eran Pedro y incluso este otro discípulo que estuvo con él, con Juan. Cuando
Cuando María Magdalena les da la noticia a ellos de la resurrección de Jesús, ¿quiénes fueron los dos que salieron volados para la tumba? O sea, a pesar de que Jesús se los mostró y se los advirtió y les dijo que se prepararan emocionalmente para eso, era tanto el shock que existía que aún habiendo oído de la resurrección de Jesús, salieron espantados, corriendo, porque necesitaban evidencia de la resurrección para decir, bueno, pues no todo se acabó en la cruz. Yo creo que ahora viene lo glorioso, dirían, pensándolo yo acá, metiéndome en la cabecita de ellos. Y se empezó a correr la noticia. Y los discípulos esos que iban del camino de Maús, Lucas lo relata muy bien. Cleofas y otro discípulo, ellos lo relatan muy bien. Es decir, cuál era el estado de ánimo de los discípulos después de la crucifixión y muerte y enterramiento. Y ellos supieron que lo habían puesto ahí en esa tumba pues que sé que era de Arimatea, como es José. De José, el de Arimatea, ¿no? El apellido de José no es Arimatea. Entonces, Jesús tenía uno nota lo que había en el corazón de Jesús, porque sabía que estaba tratando con seres humanos como cualquiera de nosotros, que sus emociones se van al piso muy fácilmente, nos desanimamos muy fácilmente, perdemos la fe, la visión del reino, perdemos la vista en lo eterno, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo. Somos muy propensos, sabiendo esto, incluso más que los discípulos, todavía nosotros tenemos la misma tendencia a desmayar, a dudar, sobre todo a dudar, y la duda es la puerta para la incredulidad, para desistir. Entonces, Señor, yo veo la intención del Señor y decir, ay, qué maravilloso, qué bueno que fue el Señor, preparando a sus discípulos para un evento que después les costó. Ahí sí estaba leyendo también ahí en ese evento en el Camino de Maús, es una historia maravillosa, ¿no? Pero el corazón, como el Señor revelado, todavía Él no se había revelado, porque ellos lo vinieron a reconocer fue después que llegaron allá al lugar y estaban comiendo. Que la comida trae revelación, ¿no? Y entonces, sí, entonces, pero mientras iban por el camino, ellos iban hablando de lo que había, y iban recriminándose, era más quejándose quizás, como incluso algo así como, oiga, este nos engañó. Sí, este nos engañó porque nosotros pensábamos que él iba a restaurar el reino, que nos iba a quitar a los romanos de encima, que el reino de Israel iba a volver como en los tiempos de David, los tiempos de Salomón, y vino y se murió, y mire, y aquí nosotros, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y Jesús ahí escuchándolos, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de todas las cosas que han sucedido en ella en estos últimos 3 días? Y Jesús como que no sabía nada y le dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Hombre, de Jesús Nazareno. Ah, yo no sabía, como que haciéndose, pero tenía su intención también ahí, ¿no? Y cuando los discípulos dan testimonio de esta manera que es maravilloso y dicen ellos, no ardía nuestro corazón. Eso es maravilloso. No ardía nuestro corazón en nosotros. Cuando nos hablaba, abría las escrituras, los profetas, la ley. Luego no estaba escrito, Jesús le dijo, eso estaba escrito de mí en los salmos, en los profetas, en la ley. Eso estaba escrito de mí. Es que Moisés había profetizado, si se acuerdan. Moisés les había profetizado esto, le dijo, Dios levantará a un profeta como yo. Y es como si le hubiera dicho a él oírlo. Y el que no lo oiga será desarraigado del pueblo. Eso ya estaba profetizado, hermano.
Y Jesús mismo cita a los salmos, cita a los profetas, cita a Moisés, dándole esa relevancia, esa importancia a las escrituras. Eso estaba escrito. ¿Ustedes por qué se alarman? Si eso estaba escrito de mí antes que ocurriera. Jesús le habló a los discípulos de la resurrección y del sufrimiento antes que ocurriera. Y ocurrió. Y ellos no relacionaron lo que había ocurrido en el monte de la transfiguración con lo que estaba, cómo estaban desarrollándose los acontecimientos después de la muerte. Incluso ya después de la resurrección, porque ya en ese momento cuando él se le aparece a los discípulos, ya la noticia de la resurrección andaba rodando por ahí, por el ámbito de la iglesia. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, que eso es lo normal, eso debe ser lo normal para nosotros que vivimos en el Espíritu. Eso es lo normal. Vemos la escritura, no la vemos como aburrida, sino que tiene que arder nuestro corazón. Es lo que Juan llama, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Es lo mismo. Entonces, estas escenas de tipos humano celestial como esta, en donde seres que han desaparecido muchos años atrás cobran vigencia, y, aunque no interactúen con los seres humanos, pero es real, son seres reales. Y dando a entender también el Señor con esta escena de que, porque en una oportunidad cuando al Señor Jesús le hicieron la pregunta sobre la resurrección, ¿se acuerdan el evento? Lo leí esta mañana, creo que fue en Mateo. La pregunta sobre los saduceos que no creían en la resurrección y se rebuscaron un ejemplo bien complicadísimo de uno que se casó y se murió y entonces por la ley de Moisés el hermano tenía que levantar descendencia y se murieron los 7. Están exagerados los saduceos, pero como estaban tentando al Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y la pregunta, bueno, y en la resurrección, era burlándose, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 le corresponderá? Porque los 7 la tuvieron. Y Jesús viene y les da con el martillo en la cabeza y les dice, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Mire para dónde vamos. Además, les aclaro, muchachitos saduceos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y mire la escena, ¿quiénes aparecen ahí? La de rico, aparece Lázaro, aparece rico, aparece Abraham, acá aparece Moisés. Es decir, lo natural en el reino de Dios, lo normal, hacia donde vamos nosotros. ¿Quién abrió por ahí otro micrófono? ¿Emilia? ¿Otra vez? Ya. Entonces, hermanos, ya para seguir concluyendo un poco, tenía por aquí alguna cosita que escribí. Ese día, tercer día después de la muerte de Jesús, en todos los medios de comunicación de ahí de Jerusalén, post-Jerusalén, todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, hoy se ven que están bien actualizados. Todas las periódicos, Tiempo, Espectador, no existía ese que uno lo exprimía y salía sangre, ¿no? El espacio no existía. Sí. Todos abrieron con esta noticia. Jesús ha resucitado. Esa era la buena, esa era nada más y nada menos que la buena noticia. Ahora, todavía ese titular no ha desaparecido de las páginas de los periódicos de la historia. Yo abro la Biblia y la encuentro todavía. Jesús ha
resucitado. Y de eso podemos, igual, y nosotros o igual que Pedro, Juan, Jacobo, igual que Elías, igual que Moisés, incluyendo a David como profeta, porque David pues escribieron los Salmos y David era profeta. Todos dan testimonio de Jesús y de Jesús resucitado. El mismo Job, cuando dice, yo sé que mi Redentor vive, eso parece una escritura más del Nuevo Testamento que del Antiguo. Yo sé que mi Redentor vive y que en mi carne he de ver a Dios. Y no porque otro me lo diga, yo mismo lo veré, yo mismo lo sufriré, gozaré esa maravillosa noticia. Y estaba hablando de la resurrección de los muertos. Entonces, si descubrimos nuevamente para terminar la intención de Jesús, ¿cuál era la intención de Jesús al transfigurarse, al revelarse de esa manera y hablarle de la resurrección? Repito, la intención de Jesús era fortalecer, revelar, afirmar el corazón de los discípulos. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, al abrir la misma escritura 2000 años después, ¿cuál creen ustedes que es la intención del Señor hoy en medio del desastre y lo pata para arriba que está este mundo? ¿Cuál es la intención de Jesús? La misma. O sea, esa escritura hoy tiene la misma fuerza y el mismo poder para producir el mismo efecto que el Señor Jesús quería que ocurriera en las mentes y en los corazones de los discípulos. Esta escritura tiene el mismo poder y la misma fuerza para hacerlo de la misma manera como hace 2000 años. Yo estoy convencido de eso, yo creo eso. Amén. Es decir, cuando yo leí esta escritura, eso fue la impresión que yo recibí, de que el Señor me está diciendo, Arturo, en lo personal, ni siquiera yo digo, no, esto para compartirlo es una maravilla. En lo personal, Arturo, mire, yo te estoy diciendo a ti esto como si se lo estuviera diciendo hace 2000 años a Pedro, Jacobo y a Juan, y después a todos los discípulos, y después a toda la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Lo único que nos toca, pues, es que nuestros corazones estén ardiendo. Si no, o sea, si algún elemento necesitamos es ese, y eso es lo que Pablo llama ser guiados por el Espíritu Santo. Si somos guiados por el mismo Espíritu Santo, nuestros corazones van a arder de la misma manera como a Cleofas y al otro discípulo cuando iban de camino de Jerusalén a Emaús y después cuando regresaron volados de Emaús a Jerusalén con la noticia de que habían visto al Señor. Ellos pensaron que iban a dar la mejor noticia y resulta que ya la noticia estaba arrojando. No, es que ya se le apareció a Pedro. ¿A quién se le apareció? A Pedro. Y esa noticia sigue rodando, y va a seguir rodando hasta el último día de la historia. Porque la otra parte de la noticia hoy es que Jesús vuelve en la nube del cielo. Imagínense. La buena noticia es que Jesús, a través de su obra, nos ha redimido para Dios, para hacer de nosotros, como dice el apóstol Pedro, una nación santa, un pueblo santo, un pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese era el testimonio del apóstol Pedro. Entonces, esta escritura tiene el mismo poder para afirmarme en los caminos del Señor, en tiempos de dudas, de falta de fe, de crisis, de pandemia o de incertidumbre. Porque la noticia de nuestro encuentro con el Señor Jesús hoy para nosotros, como dice, por ejemplo, Hebreos, fe, cuando habla de la fe, es una noticia que debe a nosotros animarnos a no desmayar. O sea, ese encuentro hoy, mire, si hace 2000 años ya se hablaba con esperanza de esto, ¿qué queda para nosotros hoy que estamos a las puertas de la segunda venida del Señor? Y queda una pregunta que el Señor alguna vez hizo. Dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense,
Y todos estos elementos matafe que tenemos a nuestro alrededor, de que pandemia, que variante X, Y, J, que crisis mundial de la economía, que crisis mundial de la familia, que crisis mundial de la ecología, todo está en crisis, pero la fe no debe estar en crisis, sino en Cristo. No en crisis, sino en Cristo. Ahí debe estar anclada, como dice también, creo que es Pedro el que utiliza esa figura, no me acuerdo, del ancla del alma, que habla del ancla, que es como el barco que se ancla y las olas no lo pueden arrastrar. ¿Sí? Entonces, ante la expectativa de la segunda venida de nuestro encuentro con Él, como dice el apóstol Pablo, ¿qué nos queda sino darle gracias al Señor porque nos mantiene los corazones ardientes y abiertos a su palabra y a la obra y el accionar del Espíritu Santo? Digo, bendito sea el nombre del Señor que nos permite a nosotros hoy afrontar estos tiempos con la expectativa de la segunda venida y de nuestra reunión con Él. Terminé. Amén. Amén. Amén.